que puede haber de cierto de eso, ¿no? De que esto se convierte en algo parecido a lo que pasó en la revolución del 79 de Irán. Es muy... A ver, ¿cuál es el escenario más probable? El escenario más probable es un gobierno militar, fuertemente militar. El gobierno Nasser, Sadat, Mubarak, los tres militares, dos primeros del ejército, Mubarak de la Fuerza Aérea, era un gobierno militar apoyado por un partido político estilo el PRI de México, digamos, o el BAT en Siria y en Irak. Lo que está sucediendo ahora es que las Fuerzas Armadas, verdadero soporte de este gobierno que nace en el año 52, lo que están haciendo seguramente es terminar de ocupar, terminar de militarizar, al menos durante un periodo de tiempo prudencial, este gobierno, desplazar a Mubarak y tratar de colocar en lugares claves que antes estaban a veces como pantomima ocupada por civiles o por políticos, también gobierno militar. Acá entonces es un cambio de maquillaje, no de fondo. En el fondo va a pasar de ser el gobierno, la herencia de estos tres gobiernos de la revolución nacerista, cada vez más distante. Nasser jamás hubiese firmado un acuerdo con Israel como hizo Sadat, digamos, ¿no? Pero bueno, digamos, pero la herencia de ese régimen, vamos hacia, altamente probable, es un gobierno de neto corte militar, con Fuerzas Armadas que tienen que llegar a un punto de equilibrio, porque hay un sector de las Fuerzas Armadas que no quieren el cambio y otro sector que sí quiere el cambio. Moderado, pero lo quiere. Hay que lugar a un punto de consenso. Si no se llega a un punto de consenso, en los próximos días vamos a ver combates en la calle de Egipto. ¿Sí? El escenario más probable es que se llegue a un gobierno básicamente militar, que después vaya abriendo el juego, ¿sí? Con algunos garantes como Baradei, Musa, estas personas que llegaron al Cairo medio tarde en nombre del Occidente, digamos, y del Islam moderado, ¿sí? Abran un juego que dé paso a algún tipo de apertura de política. Pero la posibilidad del Islam radical es todo lo contrario. Si uno mira las bases de Al-Qaeda, los jefes de Al-Qaeda, las personas más importantes de Al-Qaeda, son militantes egipcios, sauditas y yemenitas que crecieron o militaron bajo este tipo de gobiernos. Digamos, claro. Zawahiri, el segundo de Al-Qaeda, Bin Laden, el primero de Al-Qaeda, vienen de estos países. Digamos, el fermento de Al-Qaeda no fue Irán, no fue países islámicos fundamentalistas antioccidentales. El fermento donde crece la dirigencia que después va a conformar Al-Qaeda son justamente cuadros islámicos que van radicalizando sus posturas porque están abajo de este tipo de gobiernos. Por lo tanto, si uno mira el largo plazo, por eso Obama, por eso Hillary le sueltan la mano a Mubarak, ¿sí? La CIA hace 3 días dice, bueno, va a caer, tendría que caer. ¿Le soltó la mano o lo sostuvo mientras pudo? Vio el escenario, digamos, para Estados Unidos, a ver, toda crisis genera una gran incertidumbre y una revolución también. Si uno agarra la revolución del 79, de 1879 en Francia, después a lo mejor no se imagina la llegada de Napoleón y, digamos, ¿no? Digamos, apoyar una revolución es complicado. Ahora, la revolución es inevitable. Lo que está tratando de hacer Estados Unidos ahora es un cambio de régimen dentro del régimen. Claro. ¿Sí? Por lo tanto, Estados Unidos está en la postura correcta para una potencia internacional. Estados Unidos tiene que ser muy cuidadoso con lo que está haciendo. Lo que aspira es sacarlo a Mubarak lo antes posible, que no se produzca una radicalización de las posturas, que no se produzca una interna armada dentro del ejército, y pensando en el largo plazo, si uno es americano, dice, bueno, ¿dónde creció el fermento de Al-Qaeda? Creció bajo este tipo de regímenes. Este tipo de regímenes le dio el caldo de cultivo para que se formara Al-Qaeda. Si logramos reformas democráticas, graduales, moderadas en el largo plazo, uno de los fermentos de Al-Qaeda, que está muy nutrido de gente que vivió bajo gobiernos en Egipto, bajo Arabia Saudita, bajo Yemen, estructuralmente en el largo plazo es un golpe muy importante para Al-Qaeda. ¿Cuánto crees que influyó en que se hayan sucedido los hechos de la manera que se sucedieron, el hecho de que no haya estado constituida una oposición sólida, ¿no? ¿Y cuánto crees que
esto que aconteció durante estos días puede ayudar a que un Ghonim, un Al-Baradei puedan constituirse en imágenes lo suficientemente fuertes como para contrarrestar un poder tan enquistado y sólido como es el del ejército que nos explicabas? Primero que todo, no hay oposición organizada porque desde el año 52 no, porque Nasser en los primeros años tiene una postura de buen diálogo con la hermandad musulmana, que son los sectores islámicos, trata de hacer un gobierno como de unidad nacional, pero para mediados, fines de los 50, Nasser empieza a apretar el torniquete, los líderes de la hermandad musulmana son detenidos y ejecutados, ¿no? Por lo tanto, no hay oposición, porque en gran medida la oposición fue demolida a lo largo de 60 años. Ahora, sí sobrevive algo que hasta el gobierno los tenía como ejemplo de que no somos tan dictatoriales, que es la hermandad musulmana. La hermandad musulmana es hoy un partido que tiene entre el 22 y el 30% de la intención de voto, que tiene algunos escaños que Mubarak les dejó ganar en el Parlamento. Digamos, el único partido estructurado que es de un Islam, digamos, moderado si uno lo mira a Hezbollah Hamas, digamos, pero tiene posturas duras, pero no radicalmente antiestadounidense ni antieuropea. Hay una base ahí. Ahora, ese partido no está en condiciones de gobernar Egipto. El que está en condiciones en el corto y mediano plazo de organizar Egipto es el ejército, son las Fuerzas Armadas. Y uno de los actores clave, es la única oposición que existe, organizada, con militante, es como el peronismo en la década del 60. Digamos, ¿no? Esta idea de un movimiento proscripto, pero que tiene su militante, tiene su dirigente, tiene cierta visibilidad, hay sectores más duros, sectores más blandos. La hermandad musulmana seguro va a ser un actor, porque además al gobierno de Egipto le sirve, porque es la única oposición medianamente estructurada. ¿Cómo dialogo yo con esa plaza? ¿Cómo dialogo con los tuiteros? Esto sirve para derribar. Ahora, para gobernar, ¿cómo se gobierna? Con blogs, con Twitter, con jóvenes furiosos. Hay que buscar interlocutores. Uno de esos interlocutores es la hermandad musulmana. Fabián, nos quedamos sin tiempo, pero antes de irnos, una última pregunta, si puedes responderme en una línea. Los medios de comunicación han difundido las imágenes de lo que pasaron en Egipto, generando, bueno, una gran cantidad de simpatías, ¿no? Dentro del mundo occidental. ¿Crees que a Barack Obama, Hillary Clinton, le pegan a nivel interno el hecho de haber sido aliados de Mubarak y de haber tenido esta postura un poco ambivalente y tibia durante estos días? Yo cuando empezó lo de Egipto, yo estaba justo leyendo un libro de un profesor de la Universidad de Chicago, uno de los profesores más importantes de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chicago, se llama John Mearsheimer, que publicó un cuadernillo chiquitito para los alumnos, que llama ¿Por qué los líderes políticos mienten en política internacional? Y no lo hace en el sentido de juzgarlos, explica que en la política internacional estamos en un sistema de anarquía donde los estados tienen que cuidar sus intereses. Uno puede ser un gran defensor de los derechos humanos, pero el escenario principal de esa calidad o avance de la democracia es tu país, donde hay leyes compartidas, religión compartida, costumbres compartidas. Hacia afuera, los estados, es muy difícil que puedan decir, apoyamos la democracia en todo. Ok, apoyamos la democracia en todo, ¿derribamos a Arabia Saudita? ¿Vamos a derrocar a los aliados nuestros de todo el mundo? Por lo tanto, Obama en realidad es lo que tiene que hacer un gobernante de una gran potencia. El gobernante de la gran potencia tiene que fijarse cuáles son los intereses nacionales de los Estados Unidos. Los intereses nacionales de Estados Unidos, por inercia, lo que le daba era que convenía un Egipto como estaba hasta hoy. Ahora, un Egipto donde Mubarak empieza a provocar una radicalización, un posible enfrentamiento de las Fuerzas Armadas, es un Mubarak que ya no sirve. Entonces ahí Estados Unidos puede combinar su convicción democrática interna con una difusión democrática selectiva, como es en el caso de Egipto. Muy interesante. ¿Me repetís el nombre del libro? ¿Por qué los líderes políticos mienten en la política internacional? Muchas gracias, Fabián. Nos vamos a la pausa. Enseguida va a estar con nosotros Tomás Bulat analizando, bueno, cuánto pesó la economía en todo esto. Ya venimos.